Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Hemos estado hablando en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y nos sentimos emocionados de cómo el escritor sagrado va tratando de limar, de raspar todos aquellos aspectos que el judaísmo estaba prestando a muchas personas para judaizar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya en nuestra última sesión, de alguna manera quedó muy evidenciado. El escritor sagrado es tajante, es cortante. No deben guardar, no deben tratar de hacer, no deben de realizar ninguna obra de la ley, porque si ustedes se embarcan a realizar alguna obra de la ley, deben cumplirla toda. Y si no cumplen toda, la misma ley dice que es maldito aquel que no la hiciere toda. Nosotros, en cambio, vivimos por la fe. El justo vivirá por la fe. Y por supuesto, fe no quiere decir no hacer nada. Fe no quiere decir simplemente, yo tengo fe, yo creo en el amor, dice por ahí una canción. No. Fe implica también la ley de Cristo, a amar al Dios Todopoderoso, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a hacer una vida de buenas obras que van dirigidas a ejemplificar al mundo que nosotros hemos nacido de nuevo. Esa fe que es superior en el sentido de promesa, en el sentido de cumplimiento, en el sentido que vino el Dios Todopoderoso y se encarnó en Jesucristo para darnos por medio de su sacrificio salvación, es relevante para nosotros. Ya el escritor sagrado, de una manera reiterativa, ha dicho que ninguno por las obras de la ley será justificado. Nosotros por ello debemos vivir por fe. Pero ya en el capítulo 3, el versículo número 12, que será la continuidad del último versículo que vimos, habíamos leído el verso 11 que culminaba diciendo, porque el justo por la fe vivirá. Ahora en el versículo 12 terminará de apuntalar el cimiento doctrinario y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué no es por fe? Porque hay cosas que realizar, hay cosas que hacer, y son esas cosas que hacen, que se realizan, las que realmente producen la salvación en aquella persona. Por eso, él dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, esto es fantástico, porque de una vez debemos de tratar de explicar, mis queridos hermanos y hermanas, el por qué las obras nos salvan. A ver, recordemos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿por qué no por obras? Porque cuando yo hago, cuando yo realizo, cuando yo ejecuto algo, puedo justificar que he alcanzado, que he obtenido algo por cuanto yo, humanamente hablando, realicé algo. Por eso aquel estribillo que muchas personas, incluyendo cristianos evangélicos, dicen a una persona que les ha hecho un favor, un beneficio, cuando esto sucede, le dicen, se ha ganado un pedazo del cielo. Usted merece el cielo. Eso es verdaderamente atroz, equivocado, porque ninguno ganará la salvación por obras. Pero en la ley que fue descrita para el pueblo de Israel, en esa ley sí, el que hacía las cosas viviría por ellas. Se mantendría en la justicia estipulada dentro de la ley. Pero nosotros ya no somos de la ley. Nosotros ya no vivimos la ley. Nosotros somos personas que hemos sido redimidos de la ley, redimidos de entre el mundo, redimidos de la masa del mundo y extraídos para salvación por fe, no por obras. Si bien, como hemos señalado ya al final de la última reunión, nuestra fe produce obras concordantes a esa fe
si bien esas obras manifiestan la fe que tenemos, ninguna de ellas nos dará salvación. Yo no soy más salvo si un día me quedo sin comer y le doy a los pobres. Yo sigo siendo exactamente salvo por la sangre de Jesucristo, por la fe en el sacrificio de Jesús. Yo no soy más salvo si un día calzo a 1000 personas donando lo que implica el calzado de ellos. No, ninguna obra añadirá salvación, porque cuando usted ha reconocido al Señor Jesucristo, usted es salvo, es salva. Ahora, claro, están las posturas de la enseñanza doctrinaria, en donde dice, sí, usted es salvo, pero todavía no se ha manifestado su salvación. Es correcto, porque usted ya está disfrutando la bendición de la vida eterna, pero está en la tierra, está todavía aquí en la tierra. Usted no se ha movido del lugar y todavía tendrá que padecer hambre, desnudez, persecución, situaciones afectivas buenas y malas, bonanza, riqueza. Usted puede experimentar en la tierra de todo, pero ya su ser está anclado firmemente a la vida eterna por el sello del Espíritu Santo que ha sido colocado en usted y que está guardada su posesión, que será redimida, que será arrancada, que será tomada para ser llevada con el Dios Todopoderoso. Nosotros, queridos hermanos, nosotros debemos entender que la ley no es fe. Cualquier situación que usted trate de añadir a la fe, cualquier obra que usted interponga para hacer sentir a las personas salvas, lo que está haciendo es reducir el sacrificio de Jesús, la eficacia del Señor Jesucristo en cuanto a esa persona. Yo recuerdo hace muchos años, una persona se acercó a mí. Yo había sido invitado a predicar a un lugar, y esta persona, después de la predicación, se acercó a mí y me dijo: ay, hermano, fíjese que ya vino fulano, ya vino mengano, me dijeron que hiciera ayunos de 7 días, de 3 días, ayunos completos, para que yo pudiera hablar lenguas y que el Espíritu Santo se manifieste a través de mí. Y no ha sido posible. Incluso aquella situación de las personas que le habían puesto a realizar cosas, le habían hecho sentir a ella duda de su salvación. Y entonces yo me tomé el tiempo de explicarle, en principio, que ella es salva, que la salvación no guarda relación con que ella manifieste hablar en lenguas o que manifieste un don del Espíritu Santo. Si bien la Biblia dice que cada uno de ustedes ha recibido un don del Espíritu Santo, es más bien que reconozcamos y aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo en el don que Él nos ha colocado. Pero le he explicado a ella primariamente que ella debe reconocer la salvación que Dios le ha dado. Y al reconocer la salvación que ella ha recibido, debe de creer. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y habla de hollarán serpientes y escorpiones, toda fuerza del maligno, beberán cosas mortíferas y nada les dañará. Pero lo que está diciendo ahí, porque hay que tener cuidado con las malas interpretaciones y con algunos que creen saber mucho, lo que está diciendo simplemente: si usted cree, van a suceder cosas. Van a suceder cosas espirituales en su vida. Y usted, cuando recibió a Jesús, el Espíritu Santo le tomó y la introdujo a la iglesia del Señor Jesús. Así que solo debe creer. Y va a suceder algo en su vida. Claro que sucedió algo. Aquella mujer fue bendecida, comenzó a tener una vida más de libertad, pero el problema no estaba en su vida de libertad. El problema es la circunstancia de colocarle una carga pesada para que ella creyera que cumplir con eso era lo que le permitía el don de Dios. Y cuando hablamos de don, debemos entender
que esas administraciones del Espíritu Santo son regalos. Son regalos como el Espíritu quiere, no como la persona. Por ahí andan unas personas engañosamente llamadas profetas, ministrando niños en el vientre de las madres y diciendo, estamos ministrando la siguiente generación de profetas. Bueno, yo no sé en qué parte de la Biblia han leído eso. Yo no lo he encontrado, he leído varias veces la Biblia y creo que es un rotundo error. Lo cierto es que todos los profetas deben de estar amarrados al cumplimiento de la profecía. Porque si no se cumple, ellos son falsos. Si se cumple, es que venía de Dios. Así que deben de tener cuidado ustedes al estar escuchando a personas que dicen ser profetas y no se cumple lo que ellos dicen. Ahora, igual sucede con la ley. La ley estipula bendición para el que cumple todo y maldición para el que no cumple todo. Nosotros vivimos por la fe y somos salvos. Y si bien es cierto, estamos todavía transitando en la tierra poco a poco hasta que venga el Señor Jesucristo, pero ya nosotros estamos en disfrute de aquella vida eterna. Por ello, el escritor sagrado también, en el libro de Efesios capítulo 1 y verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos aquí en la tierra, pero nosotros somos personas bendecidas en los lugares celestiales, porque ya la vida eterna, el testimonio de Cristo, el conocimiento del Padre y de su Hijo está en nosotros. Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único, grande y sabio Dios, y a tu Hijo, a quien tú enviaste. Eso es la vida eterna. Y nosotros ya la estamos disfrutando. Pero esa vida eterna que se da por la gracia, por el regalo, por la misericordia de Dios. El regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, se da por fe. No por estar cumpliendo obras de la ley, cualquiera que ésta sea, ni por estar buscando artilugios religiosos que de alguna manera puedan hacer sentir más salva, más santa, más llena a la persona de salvación. De allí, déjeme decirle, siendo muchacho a mí se me enseñó en mi casa que debía cargar algo que se llama escapulario y cargarlo colgado porque de esa manera yo estaba protegido. Qué tristeza engañar a las personas. Porque usted y yo no necesitamos un amuleto. No necesitamos un fetiche para alcanzar la salvación. Voy por ello y perdonen que me pase trayendo algunos. Porque algunos cargan la cruz como símbolo, pero otros como fetiche. Sí, la cargan en cadenas, la cargan en pulseras. Pero la Biblia nos dice que nosotros no necesitamos nada visible para creer. Y si bien es cierto, debido a la necesidad de la persecución en los primeros siglos, los discípulos tuvieron que utilizar el famoso pescadito, el ictus, como algo escondido para identificarse y poder entrar a los lugares de adoración. Nosotros no estamos siendo perseguidos para ello. Nosotros no recibimos persecución. Pero ahí están cruces, pescaditos o ictus, estrellas de David. ¿Cuántas cosas están las personas llevando? ¿Cuántas cosas están llevando como artilugio, como un fetiche en su vida? Cuando lo que usted debe estar completamente seguro es que usted vive por fe. Y por fe usted es salvo. Y por fe usted ha sido sellado. Y por fe usted ha sido introducido al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por fe usted ha sido metido en la iglesia. Usted entonces es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es por fe, no por obras. La ley no es por fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y esto es fabuloso. ¿Por qué nos redimió de la maldición de la ley? No porque la ley fuera maldita, no, sino maldito aquel que no cumpliera todos los preceptos, estatutos y mandamientos que están regidos en esa ley. Por eso nos redimió Cristo, porque nosotros ahora ya no tenemos que cumplir ninguno de estos estamentos de la ley, sino que hemos sido llamados a libertad, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ya no sujetos, libres. Cristo nos redimió de toda la ley, al cumplirla, al mostrar Él que se podía cumplir, llevar palmo a palmo todos los lineamientos de la ley. Él nos redimió. Y por eso es que Hebreos dirá, refiriéndose a Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, debido a eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese que fue tentado en todo, pero sin pecado, es Jesucristo. Y nosotros entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos logró dar la redención de la ley. Claro está, y perdónenme ustedes, en estos dorados tiempos, ¿quién puede cumplir toda la ley? Si usted ha leído la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y más reducidamente aquellos aspectos que se recalcan muy seriamente en esos primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Cuando usted la lee, usted se da cuenta que llegar a cumplir la ley era una situación seria. Por eso es que Israel era un pueblo, una nación especial, porque Dios los eligió para mostrarles todas sus bendiciones cuando ellos cumplieran esta ley. Pero nosotros tenemos una salvación superior, en donde no debemos realizar, en donde no debemos de hacer. Hemos sido libres por Cristo de toda la ley, y no debemos estar tomando ninguna situación de la ley para creernos espirituales. Ya estamos libres. Cristo te liberó de la ley. ¿Por qué entonces volver a tratar de tomar algún aspecto de la ley, sea este el que fuere? Vea qué interesante, porque Él, el justo, se hizo maldición, porque dice: maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Él se hizo maldición para que nosotros gozáramos de libertad. Jesucristo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo cargó en Él la culpa nuestra para que nosotros fuéramos libres, pero Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos benditos. Él cargó todo para darte libertad de la ley. Si tú vuelves a tratar de estar en la ley, lo que haces es menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, menospreciar el amor de Dios, que en el sacrificio de Jesús te dio libertad, te dio vida eterna. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren cómo lo amarra el escritor sagrado. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y entonces todas las naciones alcanzaron bendición por él. Pero acá claramente está diciendo que fue Cristo el que cumplió la ley, el que se hizo maldición para darnos la libertad de alcanzar con Abraham esa bendición que había trazado por fe.
La fe que llevó a Abraham a serle contado por justicia es la fe que nosotros debemos manifestar, una fe que no se amarra a la ley, una fe que no se amarra a situaciones legales, sino una fe que se amarra al sacrificio de Jesús, que liberta al hombre de la ley, del cumplimiento de todos los preceptos, estatutos de la ley, para poder tener libertad de obtener esa bendición. Y yo quiero que usted note bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que la fe, o por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es por la fe. Usted recibió al Espíritu Santo, yo recibí al Espíritu Santo por fe. No lo recibimos por alguna obra. Por eso aquella mujer de la cual estaba contando yo que viene y la pobrecita ayune 7 días, ayune 3 días para recibir la manifestación del Espíritu Santo, estaban equivocados. Porque el Espíritu Santo es por fe. Las manifestaciones del Espíritu Santo se reciben por fe. Lo que está equivocado es que nosotros creamos que podemos doblarle la mano, torcerle la mano, por así decirlo, al Espíritu Santo para que haga el Espíritu Santo lo que nosotros queremos. Porque Él obrará, Él dará los dones, Él dará las manifestaciones, las operaciones como Él quiere. De acuerdo a su predeterminado consejo, de acuerdo a su predeterminado conocimiento de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ah, vaya. ¿Y en qué pacto vivimos nosotros? ¿En el pacto de la ley o en el pacto de la gracia? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? El nuevo pacto firmado con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ese es nuestro pacto. Y ese nuevo pacto nos liberó del antiguo pacto. Y ese antiguo pacto ahora no tiene para con nosotros razón, porque vivimos el nuevo pacto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, eso es decir, Israel. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Claro, Cristo es la simiente. Y es Cristo la simiente de Abraham que abre el camino para que nosotros recibamos aquella bendición que le fue ofrecida a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por Cristo Jesús se abrió la posibilidad, se abrió el camino. No solo se abrió el mar Rojo, en el nombre de el Dios Todopoderoso, el lago el río del Jordán, quiero decir. No solo eso se ha abierto, se abrió el camino para que todas aquellas personas que somos salvas por la fe pudiéramos caminar hacia la bendición que le fue dada a Abraham. Porque Cristo, mis queridos hermanos, la simiente, la descendencia de Abraham, es el Dios que vino, que se sacrificó, que dio su vida en rescate por nosotros y que nos da la posibilidad de ser libres de todos estos preceptos de la ley. Y Él las cumplió. Él vivió bajo la ley y fue muerto bajo la ley para darnos libertad y darnos vida de aquello. Hoy podemos nosotros disfrutar entonces una verdadera libertad, una verdadera realidad espiritual tocante a ya no querer volver a los preceptos, estatutos, decretos y toda esa bolsa de argumentos de la ley. Necesitamos ver hacia adelante, ver a Cristo Jesús, aquel que fue crucificado, sí, pero también fue sepultado y que se levantó de entre los muertos. Nuestro Cristo no se quedó en la cruz. Nuestro Cristo
fue sepultado y se levantó de entre los muertos, pero tampoco se quedó en la tierra. Ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, donde ahora mora por siempre. De allí lo esperamos. De allí esperamos su manifestación gloriosa. ¿Por qué entonces nosotros, teniendo claramente definido en la palabra de Dios que Cristo está en los cielos y que de allí vendrá por todos aquellos que esperamos su venida, por aquellos que le amamos, ¿por qué nosotros vamos a tratar de agarrar preceptos de la ley? No, mi querido hermano, no, mi querida hermana, amigo o amiga. No, por favor, crea en Jesucristo para salvación. Bueno, espero que algo hayan aprendido también hoy, que el mensaje de la palabra de Dios y esto nos esté dando una enseñanza que realmente trascienda para que nosotros veamos la fe con un poquito más de simpleza y tanta cosa que nos han querido poner en estos tiempos. Y podamos, por supuesto, en el nombre de Jesús, vivir en esa salvación que Dios nos ha dado. Quiero orar por ustedes. Por favor, los invito a orar conmigo. Padre bendito, te alabo, te bendigo y te glorifico por la gracia y misericordia que nos das. Que tu amor y tu piedad sea en cada uno de nosotros. Que mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos son ahora en audiencia puedan ser dirigidos por ti, por tu misericordia, la salvación que es por la fe en nuestro Señor Jesús. Y por favor, ayúdanos a discernir que no estemos aceptando ninguna situación de la ley, sino que estemos claramente conscientes, evidenciados que Cristo cumplió la ley y nos ha dado libertad para que alcancemos la bendición que fue dada en Abraham. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio, repito. Espero que nos volvamos a ver la próxima semana. Un abrazo fraternal, mi oración por la vida de cada uno de ustedes, por la provisión de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.